Y sí. Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy le damos la bienvenida a nuestro conversatorio Crisis de las ISAPRES, el cual será moderado por nuestro secretario general, Matías Aravena, que les presentará a nuestros queridos invitados y también agradecerles su presencia aquí. Matías. Muy buenas noches a todos y todas los presentes. Como bien dijo Andrés, nuestro presidente de ACEMET, mi nombre es Matías Aravena, interno de la Universidad Andrés Bello, sede de Concepción, y secretario general de ACEMET. El día de hoy, la idea es conversar sobre qué es lo que ocurre con la ISAPRES, que es un tema que está en boga, que como futuros médicos nos interesa y que nos va a afectar de una u otra forma. Para eso tenemos dos invitados, dos académicos. En primer lugar, ¿no es cierto?, el doctor Cristian Rebolledo, presidente del Departamento de Políticas Públicas del Colegio Médico y docente de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Así que aquí le damos la bienvenida, que en ocasión anterior él también ha colaborado con nosotros en otros conversatorios de manera presencial. Y al doctor Mario Parada, profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad de Valparaíso, médico saludista y ex seremi de la región de Valparaíso. Así que contamos con dos personalidades del mundo docente, académico, también político, que tienen vasto conocimiento del tema y que con su experiencia nos pueden ayudar un poco a entender mejor qué es lo que está pasando y para dónde vamos, de cierta forma. Quería partir por lo más básico. ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes hacen respecto a la situación actual? ¿Qué es lo que está pasando y qué es lo que causa que la ISAPRE estén en crisis? Eh, Años anteriores la noticia era las grandes utilidades que generaban la ISAPRES. Sin ir más allá, del 2020 los titulares de todos lados eran que la ISAPRES estaban generando utilidades por sobre los 80.000 millones de pesos. Hoy el titular es totalmente distinto. Estamos hablando de que la ISAPRES están con deudas que sobrepasan los 500.000 millones. ¿Cómo se explica que un modelo de negocio propiamente tal que aparentemente iba bien, hoy está en una crisis que parece no tener vuelta atrás, por lo menos en el corto plazo? ¿Quién quisiera partir con su vista al respecto, doctor Cristian Rollo? Ya, pues, sí, bueno, yo creo que es interesante tratar de analizar este tema porque son varias cosas. Quisiese, probablemente sin tratar de agotar el análisis, poner como primer acento la escala temporal de los fenómenos, porque yo creo que efectivamente estamos en presencia de una cuestión que no partió ahora ni hace 2 años ni siquiera, bueno, el 2019, cuando sale este tema del Faño, ya esto se venía conversando hace mucho tiempo que se sabía, por ejemplo, que el tema de la tabla de factores, la utilización de la diferencia, la discriminación entre los distintos tipos de planes tenía como ribetes inconstitucionales, ¿cierto? Entonces, claro, yo creo que hay un tema de escala temporal de que estamos viendo una foto, un corte de una trayectoria de varios años en los cuales ya se venía advirtiendo de que esta cuestión podía pasar. Entonces, claro, no sé, como parte de la naturaleza humana es, digamos, tener, digamos, esta mirada de los fenómenos más recientes y muy marcado digamos, lo que se va instalando, ¿cierto?, en el imaginario público, queda un poco la idea de que los fenómenos que estamos viendo están más bien concatenados a la pandemia, al tema del fallo de la Corte Suprema, que de alguna manera lo que va a hacer es restituirle los fondos, entre otras cosas, ¿cierto?, a las personas, lo cual va a significar, digamos, un gasto, digamos, de la ISAPRE importante. Pero en general esto es una cuestión que viene hace tiempo y que por lo tanto es como bien estructural, es estructural de la ISAPRE y podríamos decir incluso estructural del sistema de seguridad social de Chile que tiene metida a la ISAPRE, pues. A las ISAPRES que son este híbrido que por una parte da la impresión de que participan de la seguridad social porque los trabajadores cotizan, ¿cierto? El acuerdo social es que ponen sus cotizaciones y por otro lado también tienen comportamiento de seguro por las cosas que probablemente usted y la gente que está escuchando también más o menos sabe porque tienen lógica de descreme, tienen también otra estructura de seguro. Entonces, primera contribución o primera
hito de la conversación, sin la intención de acotarla, es que esto es una cuestión que se viene arrastrando desde hace bastante tiempo y que tiene raíces bastante estructurales en cómo, digamos, está establecido este sistema con participación de instituciones privadas con lógicas de seguro en la seguridad social, pues, ¿ves? Yo quisiera mostrar una imagen primero para hacer algunas precauciones. Matías, yo también hago clases en la UNAV para los internos del internado comunitario. Y este año por primera vez me va a tocar las 3 sedes de la UNAV. Aparte de que soy profesor titular de la Universidad del Paraíso ya desde el año 95. Voy a compartir bueno, mira, así yo le llamaba antes estaba preparando esta conferencia para otra petición que me habían hecho. Voy a mostrar solamente 2 láminas. Y bueno, esto se trata de una crisis terminal, que es lo que tú propones, o se trata de una crisis crónica. Y estoy de acuerdo con Cristian de que esto es muy crónico, ¿no? No. Ahora, respecto a los, co- aquí hay un problema de transparencia permanente en este tema de ISAPRE, así que quiero hacer transparencia con quién soy yo para que quede claro de dónde sitúo mi discurso, mis planteamientos, ¿no? Yo soy beneficiario de FONASA, soy médico y soy ex autoridad de este gobierno, no de otros, de este gobierno, ¿ya? Siempre he mantenido una crítica al sistema ISAPRE y eso no ha cambiado, ¿no? Soy de los que creen que salud es un derecho y no debe ser nunca un privilegio ni un negocio. Y eso, como ustedes saben, en algunos lugares catalogado como idealismo, ¿no? Y yo lo planteo y lo transparento de esa manera para que se entiendan mis puntos de vista de mejor manera, para que se entiendan, ¿ah? Solamente. Respecto de esto, desde el año 90, cuando llega la neodemocracia, es que está con el cuento del lobo de que se va la ISAPRE, se va la ISAPRE, se va la ISAPRE. Y cada vez que se ha hecho un proyecto de ley para regular más este negocio, una de las posibles hipótesis es que se acabó el negocio de la ISAPRE, se acabó, se acabó. Y bueno, y ahora de nuevo estamos con esto mismo, esta vez después de un derrotero muy interesante e importante, que yo también lo he planteado mucho, y es que esta crónica de la muerte anunciada, ya si uno no la toma desde el 90, sí debiera tomarlo desde el 2010, cuando el Tribunal Constitucional declara inconstitucional las tablas de riesgo, porque discriminan por sexo y edad. Y entonces ahí algunos pensamos, ya, este es el punto de inicio del final. Pero no fue así. Y llegó el 2019 y la superintendencia hace algo por oficio que se esperaba que fuera por proyecto de ley o que fuera solo materia de ley, que es eliminar la discriminación por sexo y plantear solo una tabla de discriminación por edad, que por supuesto no cumplieron las ISAPRE, y viene entonces ahí necesariamente alguien que le pone el cascabel al gato, o intenta por lo menos, está intentando, que es la Corte Suprema, dice tiene que cumplirse. Y entonces ahí se acumuló una deuda en un contexto de negocio no favorable porque estábamos en pandemia, y entonces eso les impidió mantener los aumentos de precios que estaban acostumbradas a tener. Y por otro lado, le aumentó la carga de gasto porque aumentó la gente enferma y aumentó la cantidad de licencias médicas. Y ustedes, como saben, porque lo dijo el propio presidente de la Asociación de ISAPRE, tener enfermos en el sistema ISAPRE era un lujo, ¿no? Y por lo tanto, el negocio tambaleó. Un negocio que está tan bien armado, eh, y que si yo fuera otra persona y no fuera idealista, seguramente estaría como accionista de alguna ISAPRE, porque es muy buen negocio, está asegurado, ¿no? Desde el inicio, desde su creación, pone como un piso básico la cotización del 7% obligatoria del sistema de seguridad social, independiente del riesgo de la persona, ¿no? Y luego genera un montón de mecanismos, como por ejemplo planes en UEF, que permiten que incorporen todos los años el IPC y que nadie diga nada, ¿no? Incorporan el aumento de precios por el aumento de los planes básicos, pero teniendo en cuenta de que hay un sector privado prestador que también tiene fines de lucro,
que está desregulado y por lo tanto aumenta los precios más allá del IPC, más allá de cualquier cosa, porque se ocurre, ¿no? Y más encima, con una presencia importante, 5 de las 7 ISAPRES que existen hoy día tienen integración vertical a través de los sistemas de holding, ¿no es cierto?, en donde los dueños los accionistas de ISAPRE son los mismos accionistas de las clínicas. Entonces se produce una cosa que está prohibida por ley y que no es recomendada en ningún lugar del mundo, pero como aquí sí se puede, entonces el negocio era muy, muy boyante, ¿no? Y con fines de lucro, por lo tanto no se generó ahorro, ¿no? Sino que todas las utilidades, esas grandes utilidades que se obtenían año a año, se repartían esas utilidades en los dueños o en los accionistas de las ISAPRES. Entonces, esto para mí es una crónica, una muerte anunciada, es un cuento del lobo y vamos a ver cómo se resuelve, digamos, finalmente. Muchas gracias. Es bien sabido que el sistema de salud chileno es único en el mundo. No hay otro país que parta de la base de un sistema de salud privado, ¿no es cierto?, reciba como piso inicial la cotización obligatoria de los trabajadores. Años atrás, cuando se Espérate, yo te voy a hacer sabe... una salvedad allí para que seamos claros. ¿Sí? Es único en el mundo porque pueden lucrar con la seguridad social. Sí, eso, claro, porque Porque existen aseguradoras privadas sin fines de lucro que manejan la seguridad social. Aquí en Chile tenemos el ejemplo de las mutuales, ¿no? El problema nos hace único el hecho de que pueden lucrar. Bueno, entonces, yendo a ese tema, ¿cuáles son las posibles consecuencias que tiene esta crisis de la ISAPRE? Se sabe que la ISAPRE está muy ligada a las clínicas, por ejemplo. Años atrás, no recuerdo el nombre de la ISAPRE que quebró y que llevó a la subsecuente, ¿no es cierto?, quiebre de la clínica Las Lilas. ¿Es posible que esta debacle de la ISAPRE, sabiendo que los principales acreedores son las clínicas, lleve también a un desfalco financiero de las propias instituciones? o sea, a ver, yo creo que lo primero, y divertido porque claro, cuando uno le pregunta, uno tiene dos alternativas, como contestar exactamente lo que están preguntando, o contestar más o menos, y aprovechar de meter como un concepto adicional. Yo voy a aprovechar de hacer lo segundo también. Claro, está esta idea, ¿cierto?, que la insolvencia de algunas o algunas ISAPRES podría de alguna manera llevarse como de corbata, ¿cierto?, a arrastrar algunas clínicas. Y muchas veces se ha puesto como este escenario como medio irreal de que efectivamente las clínicas pierdan la totalidad de los ingresos asociados a los pagos de la ISAPRE, y eso en realidad sería como un escenario bien de libro, digamos, porque muy probablemente lo que habría sería una modificación de los ingresos y eventualmente una disminución, y de esa disminución de ingresos a una quiebra, una caída de las clínicas. Bueno, hay varios supuestos de por medio. Enhorabuena, eh, las clínicas o los prestadores privados e incluso los prestadores individuales se van a ver afectados por este tema, y ahí está como el tema adicional que yo quisiese incorporar. Convengamos que parte de esta situación actual, ¿cierto?, esta situación donde donde finalmente la ISAPRE lo que hicieron fue empezar a pagar por prestaciones que no estaban suficientemente financiadas, fue justamente a partir de los costos asociados a los cobros de prestadores. Entonces, cuando hoy día aparece que el problema de las ISAPRES podría impactar en los prestadores privados, tanto institucionales, ¿cierto?, las clínicas, los centros médicos, como individuales, de alguna manera desconocer también que parte del problema también es, no quiero hablar de culpa, pero es responsabilidad o es consecuencia
de los mismos cobros que hacían los prestadores. Y yo aquí hay un tema hacia el cual quiero llevar la discusión, que tiene que ver justamente con la falta de aspectos sanitarios que de alguna manera regulasen la acción de los seguros privados, de este caso de la ISAPRE. Entonces, toda vez que el exceso de cobro o los gastos no financiados a partir de los prestadores impactan la ISAPRE, claro, no quiero hablar si es justo o no es justo, pero convengamos que ya están metidos los prestadores en este problema, po. Entonces, decir que la crisis de las ISAPRES podría arrastrar a los prestadores, yo creo que de alguna manera se está desconociendo que este problema ya están metidos los prestadores, po. No quiero como hablar de responsable, pero ya están metidos. Y esto y tal vez a mí también me faltó establecer algunos disclaimers. Yo efectivamente soy presidente del Departamento de Políticas Públicas del Colegio Médico, pero probablemente no soy el mejor representante de lo que clásicamente se entiende como el mejor interés de los médicos. Uno, porque yo también soy saludista, no atiendo pacientes, trabajo en una universidad y claro, tengo una visión más bien pro pública. Probablemente sería otro representante del Colegio Médico de tal vez otro departamento el que tal vez podría tomar, digamos, alguna postura más bien de los mejores intereses de los colegas como prestadores individuales. Pero en este caso, convengamos que claro, que los prestadores individuales médicos en este caso, también de alguna manera están metidos en este baile y claro, no van a verse involucrados solamente a partir de las dificultades para que les paguen, o sea, ya están metidos, porque todo esto está asociado a el funcionamiento de la modalidad de libre elección asociado a la ISAPRES, que bien describía el doctor Pará, ¿cierto? Que además está el tema de la de las licencias, está el tema de los gastos, el tema de la pandemia. Entonces, volver un poco a lo mismo que había dicho, esta cuestión partió hace rato y es un poco como se habla del cambio climático, ¿no? Es que de repente el cambio climático dicen, mira, efectivamente para generar alguna modificación respecto a la situación actual deberíamos haber partido hace 25 años. Aquí pasa un poco lo mismo. Ahora cuando se habla de, oye, van a dejar caer a las ISAPRES, suponer que se van a dejar caer es bajo el supuesto que se podría hacer algo. Pero para hacer algo deberíamos haber partido probablemente el 2010, como bien decía Mario previamente. Este, sí, esta cosa de las posibles consecuencias hoy día está en un escenario donde está muy proclive a estos escenarios catastrofales como la ley del terror y también muy, ¿cómo se llama?, polarizado, así como mucho odio también, ¿no? Eh, desde los escenarios posibles van desde que no pase nada y siga todo igual, hasta que efectivamente todo el sistema ISAPRE quiebre al unísono y que por lo tanto todas esas personas que son beneficiarias del sistema ISAPRE tengan que pasar obligadamente, todas, en un mismo momento, al sistema público y que con un sector privado prestador con fines de lucro quebrado. Por lo tanto, esas personas que estaban acostumbradas a atenderse en ese sector privado no lo tengan, ¿no? Entonces, y por lo tanto tengan que obligadamente acudir a los hospitales públicos, a los servicios de urgencia públicos y hacer esas listas de espera y todas esas cosas. Entonces, desde nada, ceteris paribus, hasta una catástrofe financiera, incluso financiera global del país, porque hay un mercado financiero que depende de los miles de millones de pesos que circulan por esta industria. ¿Qué es lo que va a pasar? Está entre medio, obviamente. ¿Y qué grado de afectación va a tener? Nadie puede ser pitonizo, pero fíjense, yo creo que aquí hay que poner un poco de objetividad a esta cuestión, a pesar de que uno tiene sus propias ideas, ¿no es cierto? Hay una cosa objetiva. La gente que está en ISAPRE está acostumbrada a ser atendida en dispositivos privados, ¿no? No en dispositivos públicos. Solo excepcionalmente, no excepcionalmente, solo en algunos lugares y contextos de nuestro país, en donde no hay prácticamente sector privado, prestador, se atienden en el sector público o se arrancan hacia la ciudad más cercana en donde sí existe eso, ¿no? Entonces, eso es un primer dato de la causa. Segundo, la gente que está en ISAPRE está acostumbrada a gastar mucho dinero en salud.
mucho, proporcionalmente menos de lo que estamos en FONASA, proporcionalmente, pero desde el punto de vista de cantidades de dinero es mucho dinero. ¿Por qué? Porque pagan su 7% obligatorio, pagan un 3 a un 4% adicional para el prepago para mejorar el plan, pagan todo el copago, que son las coberturas que no les da su plan, pagan hacen todo el pago directo de los medicamentos, por ejemplo, que al igual que en el sector público son muy poco protegidos, casi no hay protección o subsidio, como se quiera llamar. Y además, mucha gente, incluida también gente del sector público, paga seguros complementarios de salud, que son estos sobreseguros para cubrir las platas que no les paga sus propios seguros de salud, como FONASA y SAM. Entonces, hay mucho dinero, y está acostumbrada a hacer eso. Entonces, en el peor de los casos, sin la quiebra masiva como que está puesta ahí como la ley de terror, esa gente va a pasar a FONASA, ¿no? Y va a tener que pagar todo lo que pagaba antes, como prepago, copago y pago directo, lo va a tener que seguir pagando, pero esta vez a un seguro complementario, que ojalá sea regulado y ojalá no a esa parte de la industria no le venga la codicia al ver una oportunidad de negocio y aumente los precios desorbitantemente, porque si no, ahí no hay posibilidad de... o sea, va a haber una inflación así terrorífica. Ahora, esto es un posible escenario en donde hay cosas de las cuales no se hablan. Y eso quería mostrar, y es la última lámina que les voy a mostrar porque la preparé pensando en eso. Hay cosas que no se hablan respecto de estos escenarios y que sería bueno que se hablara desde mi punto de vista. Y son estas cositas que yo puntualicé. Ya la primera ya la dije, que la inflación de los planes individuales es altísima, ¿no es cierto? Pero nadie habla, por ejemplo, de que si la situación se resolviera, si las ISAPRES tuvieran plata para pagar la deuda contraída por el fallo de la Corte Suprema, y tuvieran balances positivos, nadie habla de que se mantiene la discriminación por edad. O sea, que se mantiene sin respetar el fallo del Tribunal Constitucional. ¿Qué pasaría? ¿Cuántas deudas se están acumulando? ¿Cuánto sería la afectación si nuevamente la Corte Suprema dice, pero ahora tienen que cumplir que no haya discriminación por edad? Ahora, ninguna de las propuestas vigentes plantea que las ISAPRES dejen de lucrar. Ninguna propuesta que está para salvar a quien haya que salvar cuestiona el hecho de que las ISAPRES tengan que dejar de lucrar. Y eso, aparte del tema de principios, tiene que ver con una cuestión muy concreta. El hecho de que haya fines de lucro, tanto en la industria de aseguramiento como en la industria de prestación, es un factor que aumenta los precios. Es un factor inflacionario. Y por otra parte, y con esto termino, todas las propuestas que están señalándose para que se cumpla el fallo y para que la gente pueda migrar alegremente o más cómodamente desde ISAPRE a FONASA, apuntan hacia profundizar la inequidad en el sector público. Y nadie habla de eso, ¿no? Tenemos normalizado el hecho de que el sistema tiene que ser inequitativo. Tenemos normalizado el hecho de que quien tiene el dinero para pagar, lo pague y vaya a atenderse donde sea. Mire, para que quede claro, para que no se haga un juicio moral de lo que yo estoy diciendo, lo explicito. Si yo estuviera en situación de vida o muerte y esa situación se salvara con dinero y yo tengo el dinero, yo lo voy a ocupar. Sobre todo para mi salud o para las personas que yo considero más cercanas a mí. Eso está, yo no tengo dudas al respecto, pero estamos hablando de política pública, que no se construye desde la anécdota personal, y estamos hablando de qué es lo que queremos no solo para hoy, porque si fuera eso, entonces ¿para qué están los saludistas? ¿Para qué está la política pública? ¿Para qué están las planificaciones? Estamos pensando para el futuro. Se nos cayó el moderador. Sí, enseguida Animador, dijo. Decía, el el cartel animador. decía animador. Enseguida va a ver el Mati que se cayó. Pero, doctor Rebolledo, ¿usted ha contestado la pregunta?
Sí, yo creo, pero sabéis que en realidad yo quería colgarme un poco de lo que planteaba recién el doctor Pará, porque yo efectivamente me parece que es una muy buena lámina esto de lo que no se habla, o de lo que se habla poco, porque sabes, Mario, yo creo que por lo menos el último tema, yo creo que hay algunos círculos donde efectivamente sí está instalado esto, ¿cierto? Sobre todo cuando se genera esta propuesta que un poco sarcásticamente, peyorativamente le han puesto como FONASA Plus. En el fondo es un poco por eso, ¿cierto? Porque de alguna manera termina de legitimar eso que pagando un poco más te podéis saltar la fila o podéis acceder a mejores prestaciones y que es absolutamente como contralógico respecto a lo que uno espera de la seguridad social y vuelve a perpetuar como estas mismas lógicas. Ahora, claro, el director de FONASA, por ejemplo, ha dicho, mire, sí, en realidad es un problema, pero definitivamente a nosotros no se nos hubiera ocurrido hacer esta cuestión así. Es más bien como para ver si se puede salir del paso de alguna manera de esta cuestión. Pues. Quería agregar además, porque me gusta esa lógica como de lo que no se habla, yo creo que hay otro tema del cual no se habla, que es que parte, digamos, ya dijimos que esta cuestión venía como de hace mucho tiempo, pero definitivamente el fallo y esta obligación de restituir lo que se cobró indebidamente, injustamente, y esta especie de reparación que viene a hacer la Corte Suprema, ¿cierto? En última instancia, eh, es plata que se le cobró indebidamente a la gente, entonces este es un acto reparatorio y entonces, claro, cuando haya un poco más de claridad, y esto yo lo escuché en otro lado, no es de mi autoría, lo mencionaba el otro día el profesor Paraje de Adolfo Ibáñez, que claro, cuando efectivamente la gente tenga más claridad respecto de los montos que se le van a restituir, eventualmente va a cambiar un poco la perspectiva que puede haber, porque hoy día, claro, la gente puede estar un poco preocupada y de alguna manera decir como, oye, qué lamentable esta situación que está pasando con la ISAPRE, pero claro, cuando hay un poco más de claridad de cuáles van a ser los montos, esta situación puede cambiar, porque como, oye, ¿sabes qué chuta? Qué bueno, paguen rápido, paguen pronto, ¿cachai? Aunque eso pudiese, digamos, atentar contra esta expectativa de que el sistema no se modifique mucho respecto de cómo se le conoce. Y lo otro es que es esto último. Yo creo que otro tema que no se habla es que el sistema por sí o por no va a seguir siendo como se le conoce, ¿cachai? Hasta en el irreal escenario en el cual se salve a las ISAPRES, cosa que no hay por dónde. O sea, hay solamente dos situaciones en las cuales las ISAPRES podrían zafar. Una es que les pasen plata, cosa que sería de una ilegitimidad y de una falta de aceptación, o sea, por eso, impensado. Y la otra es que no se cumpla, que no se acate el fallo, y eso sería un pésimo precedente, o sea, tampoco se puede, po. Entonces, en cualquier escenario, esta cuestión se modificará, po. Se modificará y lo mismo, probablemente, digamos, como decía el doctor Pará, no somos pitonizos, pero un poco la velocidad, los fenómenos como se van dando es difícil como precisarlo, pero en ningún caso esta cuestión va a seguir igual, o sea, eso definitivamente no. Una pregunta, o sea, una pregunta del chat, mientras tanto, dice Rodrigo Cid, ¿por qué una crisis del sistema de financiamiento privado va a tener un impacto sobre los prestadores privados si solo un porcentaje menor de los prestadores privados tienen vínculo directo con las ISAPRES? Entre paréntesis, más aún en provincia, 60% de Chile. Las cifras que yo le he escuchado al superintendente y al director de FONASA apuntan a que el sistema privado prestador tiene eh, como acreedor a las ISAPRES en un porcentaje importante dependiendo de la clínica. Claro. Y siempre hay también una deuda importante del propio FONASA. FONASA también le debe mucho a las clínicas, pero como FONASA es estatal, paga. Demora, pero paga. Y aquí está el temor de que la industria privada no cese sus pagos. Ahora, ese dato se sabe una generalidad, pero todavía las ISAPRES, o sea, las clínicas no han transparentado cuánto es la deuda real que tienen las ISAPRES con ellos, ¿no? Y evidentemente es una proporción, no es todo, no es todo. Lo que pasa es que la ley dice que en caso de quiebra, el último en pagarle esa deuda
Cuando se declara la quiebra, usted sabe que hay un interventor que reparte las platas del patrimonio y las reparte, pero el último al que se le paga la deuda es el prestador. Primero parte la propia persona, luego el sector público, luego está todo como muy claro, y el último es, y en la clínica privada, y dentro de la clínica privada, las últimas en pagárseles la deuda son las clínicas relacionadas, que son aquellas que están integradas verticalmente a través de un holding con las ISAPRES. Entonces, sí, mire, hablan de una deuda de 1.400 millones de dólares. Ese es el promedio del sistema general. Ahora, el detalle de eso, a quien nadie ha dado un detalle más respecto de aquello. Sí, yo complementando un poco también hacia donde apunta la pregunta de Matías, ¿estás por ahí? Rodrigo. Sí, cierto, sí, ahí está Matías. Sí. Complementando un poco como la No se respuesta, escucha. ¿cierto? Efectivamente, eh, los porcentajes o las grandes proporciones esconden un poco como las particularidades, y ahí hay clínicas que se verían más afectadas, clínicas que serían menos afectadas, y además, digamos, había cuenta la deuda, como bien comentaba el profesor Mario Parada. Ahora, yo creo que lo que es importante también poner en perspectiva es un poco lo que desliza, ¿cierto?, a través de su pregunta Rodrigo, y que claro, que aquí, digamos, efectivamente esto también se modifica o no tiene el mismo impacto en todo el territorio, ¿cierto? Entendiendo de que hay grandes porciones del territorio donde efectivamente no están los prestadores privados, y muy probablemente, ¿cierto?, también la presencia de la gente asegurada por ISAPRES también es menor por lo mismo, porque, ¿cierto?, si uno, digamos, está en una zona en la cual no hay prestadores privados, digamos, y la prestación, digamos, está asociada a la red pública, difícilmente alguien podría considerar que le es ventajoso estar en un ISAPRES si tiene por modalidad institucional. Entonces, claro, este es un problema que probablemente está concentrada, digamos, más bien en zonas urbanas, en zonas metropolitanas, ¿cierto? Etcétera. Ahora, yo creo que dentro de eso mismo no deja de ser importante, porque me voy a decir, ya, pero afecta a una proporción menor de la población, pero yo creo que, claro, si no nos enfocamos en los prestadores y nos enfocamos en las personas, y también salirse un poco de la caricatura de que la gente que está en ISAPRE son ricachones, digamos, que están, digamos, llenos de privilegios. Aquí hay grupos que efectivamente se verían bastante complicados, ¿cierto? Gente que se está controlando enfermedades crónicas, que es importante que mantengan cierta continuidad de los cuidados, como pueden ser enfermedades oncológicas, enfermedades de altos costos, donde efectivamente existe una amenaza respecto de cómo se mantendrían o cómo podrían de alguna manera tener cierta continuidad respecto a los cuidados de las prestaciones que están recibiendo ahora. Entonces, claro, probablemente si uno ve como los grandes números, ya se ha sabido, ¿cierto? El 80% de la población es FONASA, 50% de la atención modal y la elección también lo son, pero ojo que también, digamos, más allá de los grandes números, aquí siempre hay que estar pensando, por mucho que aquí, digamos, la discusión la estemos enfocando desde lo sanitario, desde lo colectivo, también, digamos, está como esta escala humana que es importante resaltar, pues, digamos, y sobre todo, digamos, la gente que está en ISAPRE eventualmente también está incurriendo en grandes problemas de salud, o sea, en grandes gastos, en algunos casos, asociados a situaciones complejas de salud. Entonces, claro, tampoco, digamos, como que en el fondo este sea como un berrincho, que sea una situación menor, digamos, porque efectivamente hay complejidad detrás cuando uno ve la escala humana, pues. Oye, Cristian, tomando eso, qué bonito sería, ¿no? Puesto en la escala humana, como tú dices, y yo como digo, mejor en el problema sanitario real, que se hiciera el esfuerzo, tuviera un momento una oportunidad, una ventana de oportunidad para identificar a esas personas que estando en el sistema ISAPRE, ¿no es cierto?, tienen estas dificultades por enfermedades de alto costo, por enfermedades GES, y que están usando el GES, porque recordemos que la mitad de las personas que en ISAPRE que debieran usar GES no lo usan porque No sus lo planes usan. individuales son mejores. Eh, las personas que tengan unas enfermedades crónicas que sean cautivas de una ISAPRE, qué sé yo, todo eso, hiciéramos el esfuerzo, tomáramos la oportunidad de identificar a esas personas, pero también identificáramos a las mismas personas en el sector público y armáramos un paquete especial, de tratamiento especial, de mirada especial, de mirada
privilegiadas, pero dadas las condiciones sanitarias para que fueran tratadas y fueran ubicadas de manera especial, Claro, ¿no? Entonces el argumento fuera el sanitario y no el argumento económico, claro, la ¿no? capacidad de pago, no, Que absolutamente. es la capacidad de pago, porque yo puedo entender el drama que para una persona, por eso hice la precaución de que yo en una situación de vida o muerte yo voy a pagar, si es que tengo dinero voy a pagar, si tengo algo para vender lo voy a vender, y si las personas que no tienen dinero, no tienen nada que vender, hacen completadas, ¿no es cierto? Buscan dinero. Eso es como muy normal, legítimo, es desesperado, es sobrevivencia. Pero si nosotros dijéramos, bueno, pero esas personas hoy día con la crisis de la ISAPRE las identificáramos y también identificáramos las que están en el sector público, en las Fuerzas Armadas, de las cuales tampoco nunca se habla, ¿no? Claro. Y nos preocupáramos de que esas personas tuvieran la mejor atención posible en el sector privado prestador, chuta, otro gallo cantaría, para mi gusto, ¿no? Absolutamente. Ahora, respecto a esto mismo que conversábamos de que si bien lo vemos en cifras macro, la proporción de población que se atiende en el sistema de ISAPRE es menor comparado a FONASA, siempre se habla, ¿no es cierto?, de este 80-20 de afiliados, pero en términos económicos casi se equipara el movimiento de dinero entre ISAPRE y FONASA. ¿Qué consecuencias podría traer para el sistema de salud como está estructurado hoy en día? ¿Creen ustedes que se abre la posibilidad de que esta crisis de la ISAPRE nos lleva a una reestructuración del sistema como lo conocemos y sea una oportunidad, por ejemplo, para la universalización del sistema de salud, como algunos lo proponen? Bueno, todas las autoridades de gobierno vigentes, tanto el director de FONASA como el superintendente de salud y la propia ministra, han señalado de que no van a utilizar esta crisis como para acelerar Trampolín. la reforma que está puesta en el programa de gobierno. Situación con la cual yo estoy en profundo desacuerdo, ¿no? Sin embargo, de hecho, el superintendente planteó en un encuentro que tuvimos en la Universidad de Paraíso el otro día, la semana pasada, de que este tema había que tratar a las ISAPRES como un enfermo que está en la UCI grave y que hay que estabilizar, y que para eso sería el proyecto de ley corta, y que después hay que retomar el camino del debate de fondo, ¿no? Sí, yo también he escuchado esa declaración y yo más que estar con en desacuerdo, o sea, también estoy en desacuerdo, pero yo creo que no es posible, po. Yo creo que no es posible, o sea, ¿y qué vaya a hacer entonces? Como se te desarma lo actual y no haces nada, no se puede, po. O sea, definitivamente es la oportunidad para hacer algo, digamos, que se ha venido, digamos, claro, tal vez a lo que se quiere hacer énfasis es como una especie de aprovechamiento político, o tal vez como que no luzca como que uno está eh, propiciando como esta idea de dejar caer, que insisto, me parece absurdo, ¿cierto? Como que no se va a dejar caer para aprovechar, digamos, de instalar esto otro, pero definitivamente, uno, yo creo que esto que está sucediendo no tiene mucha vuelta, y dos, siendo así, hay que hacer algo mejor, po. O sea, entonces, claro, yo también estoy en desacuerdo, pero más que nada yo estoy en desacuerdo porque siento que no se puede. O sea, uno no podría no hacer algo y algo que sea reformista, por cierto, que sea como distinto, que justamente trate de subsanar todos estos elementos que llevaron a la insolvencia digamos, los problemas estructurales de ISAPRE, obviamente de reordenar el tema, tiene que ser en otro sentido, po. Entonces, por eso te digo, me parece que es casi imposible no avanzar de manera reformista, reformulista, ¿cachai? Entonces, sí, estoy en desacuerdo, pero yo más bien creo que no se puede hacer como avanzar de otra manera, digamos. O sería un gran error, por cierto, como se cae esta cuestión y armamos una cuestión exactamente igual, pues. Absurdo. Bueno, solo agregar en esto de que una de las cosas que también poco se habla es de que de facto nosotros tenemos un desacuerdo societario, sobre todo de las élites, que se visualiza muy bien en las élites dirigenciales, dirigentes, las que llevan y manejan el poder en Chile, una discrepancia de fondo ideológica, ¿no?
Por eso que lo puse yo intencionadamente al inicio. Están los que creen que salud es un derecho y por lo tanto tiene que ser trabajado y tiene que ser manejado de una determinada manera. Y en cambio, al igual como un expresidente nuestro, Piñera, ¿no es cierto?, que lo declaró públicamente, salud es un bien transable en el mercado, ¿no? Salud, enfermedad, atención y cuidado. Es algo que se puede transar en el mercado y por lo tanto un negocio, ¿no? Esas dos miradas están presentes, pero en Chile desde el año 1924. El próximo año se cumplen 100 años de la Fundación de la Seguridad Social en Salud en Chile. Y está presente desde allí, y donde no existía ni neoliberalismo, ni nada de esas cuestiones, pero desde allí, porque las raíces son más profundas. Y por lo tanto, mientras eso esté trabado, mientras el sistema político dirigencial esté empatado en eso, es muy probable, Cristian, de que nada pase. Una vez más. Tenemos un fallo del Tribunal Constitucional que dice que es inconstitucional. Y entonces digo yo, si eso no provocó reacción, no provoca reacción ahora, ¿qué? No entiendo. No sé. Me quedo sin palabras. Yendo a eso mismo, ¿cuáles son las posibles soluciones para este problema? ¿Creen ustedes que el camino que ha tomado el gobierno de manera inicial, al menos con esta serie de leyes cortas, va en la línea de lo que tiene que hacerse? ¿Qué creen ustedes que llevaría a la solución de este problema? ¿Cuál debería ser el rol que debería cumplir el Estado hoy en día para asegurar la salud de las personas? Sobre todo a estas personas el Colegio Médico días atrás también publicó un comunicado en el que informaba que es la preocupación por esta gente que hoy en día está en ISAPRE, que su derecho a salud se estaba viendo pasado a llevar. ¿Cuáles son las posibles soluciones y cómo salimos en el fondo de este entrampamiento en el que nos encontramos? No sé cómo vamos a salir. El gobierno todavía no presenta el proyecto de ley corta, pero tiene anunciado que hay dos principios allí. Uno es que asegurar que el fallo se cumpla, pero permitiendo darle facilidades al sistema ISAPRE para que pague esa deuda, ¿no? O sea, eh, plazos largos, ¿no es cierto? Y quizás formas de medir la deuda que no sean tan drásticas. Y por otro lado, plantear, ¿no es cierto?, mejorar las condiciones de la libre elección en FONASA para que la gente que tenga que migrar obligadamente de ISAPRE a FONASA no se sienta tan incómoda y no se sienta que el salto cultural es muy profundo. Yo no sé si eso finalmente va a ser una solución o no, yo más bien soy crítico de aquello. Es que, miren, también debería haberlo puesto ahí en las precauciones. Lo que pasa es que yo además fui miembro de la Comisión Asesora Presidencial del 2014 que trabajó este tema, que hizo un informe, que me viví de adentro las discrepancias políticas, ideológicas, que nos, ¿cómo decirlo? Digamos, nos plantearon que esto iba a ser un proyecto de ley, pero que tenía que ser proyecto de ley porque si no había otro mecanismo, no había solución, ¿no? Y después en Piñera 2, la Superintendencia de Salud lanza su circular, ¿no es cierto? Entonces, me toca en la anécdota personal, por eso soy medio escéptico en esta situación. Pero fíjese, hay una cosa que yo repito que también se nos olvida y que quizás podría ser que contribuya a la enfermedad, atención. Y es que esto es una construcción social, no es maná que fluye del cielo, no es que nosotros tengamos en el ADN el gen privatizador, ¿no es cierto?, el gen que nos hace proclives a las ISAPRES. No. Es una construcción social, muy antigua, eso sí, pero es una construcción social y por lo tanto se puede modificar. Nosotros decidimos como sistema social tener un Estado débil, enflaquecido, en algunas áreas caquéticas. Eso nos ha llevado a distintas situaciones, problemas como esta que hoy día estamos viviendo. Entonces,
Independiente de cuál sea la solución, está claro que necesitamos un Estado más robusto, Ujú. que permita que los actores del mercado, que los actores societarios se regulen, porque no se autorregulan. La empresa ISAPRE, la industria ISAPRE, nunca fue capaz de autorregularse. Y por eso estamos como estamos. Siempre estuvo preocupada de aumentar los ingresos y no de disminuir los gastos o los costos. Por eso estamos como estamos. Entonces, independiente de cuál sea este camino, como decía yo, desde este abanico, desde que todo quede igual, o la crisis total y brutal del sistema societario chileno, que por favor, ojalá las soluciones incluyan un Estado más robusto, pero no en cuanto a, es como lo que se habla del CERNAC, no sirve un CERNAC que no tiene garras, decía alguien por ahí, no uñas, no sé cómo decir. Diente. Bueno, dientes, ¿no? Bueno, un Estado que regule de verdad y que lo que regule se cumpla, ¿no? Y no esta situación en donde los que son regulados regulen al regulador, ¿no? Que es la paradoja en la cual estamos. Sí. Oye, hay alguien con la mano levantada. No sé si yo voy después. Telma, tiene la mano levantada. ¿No? Matías, hay alguien con la mano levantada. Entonces, no sé si comenta ella o sigo yo, ¿no? ¿Sí te gustaría comentar algo, Telma? No sé si tienes la opción. ¿Se escucha? Sí, Ya. Y, a ver, la pregunta va orientada a si el área privada proveedora de servicios, los prestadores de servicios, si esta sería una oportunidad para cambiar la relación de prestación de servicios a precios más justos con el Estado, sea a través de los servicios de salud, que son compradores por sí mismos, o a través de FONASA, que es otro comprador, sobre todo los servicios más caros, porque la modalidad libre elección funciona para la consulta ambulatoria y algunas prestaciones quirúrgicas de menor complejidad, pero para los procesos de alta complejidad se está externalizando a precios de mercado, se está claro. externalizando a precio de mercado, y si llegan 3 millones de usuarios al sistema, por mucha capacidad que tengan de pagar privado, las prestaciones más baratas las van a pagar privado, pero van a exigir atención pública o privada a través de tercerización al Estado. Entonces yo no sé si al entrar en crisis las ISAPRES, los prestadores están viendo como al Estado como un mejor mercado porque se demora pero paga, como decía recién Mario. Mm. Yo creo que es un planteamiento súper interesante porque, como yo comentaba inicialmente, definitivamente esta cuestión va a llevar a movilizar el sector de la provisión de servicios, el sector prestador, porque definitivamente hay un montón de cosas que se hicieron de cierta manera. Por ejemplo, esta relación, estos precios, esta lógica, por ejemplo, de los precios frente a la compra de servicios que se fijaban a través de ciertos criterios de mercado. O sea, todas esas cuestiones fueron tributando y propiciando el escenario actual en el cual se encuentran la ISAPRE y el sector de financiamiento de salud en general. Pues entonces, yo creo o yo esperaría que efectivamente hubiese como algunas cosas que se modificasen, como por ejemplo las lógicas sanitarias, la racionalización de los costos y otras cosas que tendiesen a optimizarse, porque de otra manera, efectivamente, esto no pasa solamente, digamos, por el tema de la ISAPRE, esto pasa también, por ejemplo, por otros actores de todo el sector, como los que bien comenta Telma. O sea, yo creo que debiese tomarse esta instancia como una oportunidad, por ejemplo, para reformular algunas cosas respecto de ese asunto en particular. De todas maneras,
Y bueno, un poco, digamos, enlazado a lo anterior, yo creo que definitivamente hay un tema que no se está, que no se está, o sea, respecto a lo que decía Matías y después le respondía a Mario, que tenía que ver con como los escenarios de solución. Bueno, gracias, Telma, por el comentario, porque efectivamente yo creo que una de las cosas que hay que hacer es eso, como más que pensar en una solución, hay que reformular un montón de cosas que tienen que ver, por ejemplo, con la prestación, la lógica sanitaria que tiene que estar detrás, esto de que la gente podía, siempre ha podido alguien que está en ISAPRE controlarse, por ejemplo, una cefalea con neurólogo, qué sé yo, 15 veces al año, ¿cachai? Hacerse una resonancia si es que tiene capacidad de pago, o sea, todas esas cuestiones fueron encareciendo un sistema y que definitivamente eso tiene que modificarse, ¿cierto? Con ISAPRES, por ejemplo, ISAPRES que sobrevivan, digamos, un periodo con, digamos, la desaparición total de la ISAPRE y una vinculación FONASA enorme en vínculo con prestadores privados, o sea, en cualquiera sea los escenarios de sobrevivencia, ¿cierto? Como posapocalípticos, tienen que reformularse algunas situaciones como esta que se describe. Yo no sé si, digamos, hay una solución exactamente a lo que se está planteando, pero me parece súper razonable lo que plantea Mario respecto de robustecer o fortalecer el sector público. O sea, ¿qué puede hacer el gobierno, por ejemplo, para construir una especie de salida o de solución? No sé, me cuesta pensar en solución. Efectivamente fortalecer FONASA, fortalecer el rol del seguro público, generar como mejores alternativas de los prestadores públicos, probablemente también una cuestión tal como dice Mario de manera muy acertada, esta cuestión como cultural, que el choque cultural no sea tanto para la gente que está acostumbrada a la libre elección y ahí va a haber que buscar algunos escenarios intermedios. También un poco de eso y probablemente también frente a esta amenaza que puedan sentir los prestadores privados, que FONASA pague bien, po. O sea, porque FONASA también establece deuda, entonces chuta, si es que efectivamente de alguna manera va a cojear todo lo que son las transferencias desde ISAPRE a los prestadores privados y aquí como colegio médico a los prestadores individuales privados también, ya, pues FONASA se tiene que poner ahí, pues ahí tiene que agilizar un poco los procesos para tratar de hacer el contrapeso. Entonces, no sé si solución, pero hay varias cuestiones que se podrían hacer también, pues, digamos, y que no necesariamente pasen por o hacerle un préstamo a la ISAPRE o hacerse el loco con el tema del fallo, que como dije yo son dos alternativas imposibles. Yo agregaría a lo que se estaba conversando de que en esta capacidad de regulación, ya sea la Superintendencia de Salud tiene muy pocas competencias en la regulación de los prestadores, muy pocas competencias. El FONASA tiene más competencias para regular a los prestadores públicos y incluso a los privados, porque ha logrado en estos convenios que tiene con las clínicas privadas incluir los GRDs o los times por incluir. La negociación que se hizo de los precios de camas críticas ahora para la pandemia no fue de precio mercado, fue ocupar la capacidad de negociación del volumen que tiene la prestación dentro del sector público, ¿no? La necesidad de prestación dentro del sector público. Y eso no necesita leyes, eso necesita simplemente unas circulares que regulen al sector privado o regulen al prestador privado. Y, insisto en la idea también de que algo que no se habla es por qué se mantiene la legitimación de los fines de lucro en el sector privado prestador. No estoy hablando del sueldo de las personas prestadoras individuales, ¿no? Sí estoy hablando de los afanes de lucro de las sociedades profesionales, sociedades médicas, y los afanes de lucro de empresas, clínicas, laboratorios, centros médicos. De eso estoy hablando. Y se está legitimado que se lucre con la atención de la enfermedad. ¿Por qué? ¿Por qué no se cuestiona eso? Si eso es una presión para mantener precios caros, más elevados. Frente a esta misma necesidad que usted declaraba, doctor Pará, de robustecer el Estado y por ende fortalecer desde ahí
el sistema público, frente al debate que existe hoy en día, ven necesario un cambio constitucional para llevar a cabo mejores reformas y mejores cambios al sistema? ¿O podría eventualmente mejorar la situación tal cual está ahora, teniendo en cuenta la configuración del Congreso también, que es un tema para la ejecución de las leyes? Mire, yo le voy a contestar rápidamente. Lo único que yo espero es que ojalá este gobierno pueda cumplir el programa de gobierno. No voy a entrar en el tema constitucional. Ahora, como punto final, considerando que el enfoque de esto, ¿no es cierto?, está, no sé, desde el punto de vista de ACEMET, de los estudiantes de medicina, ¿cuál debe ser el rol de los médicos y de los futuros médicos del país para enfrentar estas situaciones de crisis? ¿Cuál debe ser la mirada con la que tenemos que enfrentar estas situaciones? Eh, Bueno, yo creo que aquí probablemente podemos hacer el enlace, Mario, para un próximo seminario donde hablemos de temas de formación y eso, pero yo ya dije, el escenario va a cambiar. Muchos de los actores involucrados eh, que hoy día pueden sentir que tal vez van a ser víctimas de esta situación, también no fueron responsables, pero fueron parte de lo que sucedió, digamos, y eso tiene que ver también, digamos, con la participación de los colegas, qué sé yo. Entonces, definitivamente para ustedes que van a estar, digamos, participando como trabajadores del sector salud en los próximos 5 años, 6 años, claramente el escenario va a ser otro, ¿cierto? Y bueno, y yo espero, y siempre lo he esperado así, y yo sé que Mario está de acuerdo conmigo, de que ojalá los encontremos fortaleciendo el sector público nomás, pues. Entonces, esto definitivamente va a modificar el escenario y bueno, sin mayor preámbulo, yo espero que eso, digamos, tenga como externalidad o como beneficio directo más dotaciones, más horas profesionales y por lo tanto más oportunidad de atención al sector público adelante. Y eso, y no le voy a dar más vuelta al asunto. ¿Sabe lo que yo diría que esperaría del actual cuerpo médico? No del futuro, sino del actual cuerpo médico, que sea consciente de que es parte del problema, ¿no? Esto es un problema complejo, es una construcción social, sociocultural. Por lo tanto, todos y todas tenemos participación en esta construcción, cual más, cual menos, pero todos. Y por lo tanto, es súper lamentable cuando un actor social o un grupo de interés se plantea como que no tiene responsabilidad en la generación del problema y por lo tanto en la generación de soluciones, ¿no? Y más bien se plantea desde la demanda y solo desde la demanda. Solucionenme la vida, cámbienme el mundo para yo sentirme bien y cómodo. Yo pediría solamente eso, cuando se genera conciencia, sobre todo en una profesión que se dice altruista desde los tuétanos, una profesión que está al servicio de los demás, si es que se toma conciencia de que es parte del problema, yo creo que el poder que tiene podría, como institución, cuerpo médico, pudiera tener, no como colegio estoy hablando, como cuerpo médico, permitiría, ¿no es cierto?, quizás cambiar los derroteros de la salud, enfermedad, atención en Chile. Muchas gracias, doctores. Doctor Mario Pará, doctor Cristian Rebolledo. Andrés, ¿algunas palabras para cerrar? ¿Algún comentario? Bueno, no nada más que agradecer a los doctores por estar el día de hoy acá. Creo que como estudiantes de medicina tenemos que involucrarnos en estos temas, no solamente medicina, sino de la salud, porque al fin y al cabo nos va a afectar de alguna u otra forma. Y no solamente quizás nuestra vida, sino también lo que es nuestra propia profesión, porque aquí igual hay un poco una transformación del sistema un poco más solidario
Y creo que igual ese es un enfoque importante y quizás como médico debería quizás pensarse, cuestionarse, porque al fin y al cabo esa es un poco la línea y bueno, creo que este tema tiene para largo y esperemos lograr una solución que sea buen puerto para todos y no genere una crisis sanitaria que es lo que tanto se discute en otros medios. Matías, Eso, agradecemos mucho su tiempo, doctores, y para nosotros de verdad es muy importante poder nutrirnos, ¿no es cierto?, como futuros colegas, de qué es lo que está pasando y cuáles son las implicancias que esto tiene para el sistema del que vamos a ser parte, algunos más pronto que otros. Así que eso, esperamos vernos prontamente en alguna otra convocatoria, en alguna otra actividad. Así que de parte de quien nos organizamos y de parte de los asistentes también, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos. Encantado. No, lo felicito, digamos, por desarrollar esta actividad. Me alegra, digamos, podría estar haciendo cualquier otra cuestión y que estén aquí es un agrado y me enorgullece también. Pero Vaya lindo. eso, también. no, gracias. Chao. Chao.